Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Para ir dándole continuidad al programa que tenemos el día de hoy, ¿vale? Bueno, lo que vamos a revisar ahorita o vamos a conversar, ¿no? Es hablar sobre autismo desde lo que se denomina como Naye, querida, te quiero. Adiós, Naye. Bueno, vamos a platicar un poco sobre esta parte de comprender el autismo desde una perspectiva de la neurodivergencia, y que precisamente este modelo social lo que nos propone ahora es hablar precisamente de un lenguaje neuroafirmativo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver que lo que vamos a estar abordando el día de hoy, pues más que nada es hacer también una revisión histórica de todo lo que ha venido sucediendo en relación a la conceptualización que tenemos del autismo, ¿vale? Creo que es importante que las mamás, los papás, las familias, la sociedad sepa qué es lo que ha venido sucediendo y qué es lo que ahora, ¿no?, se ha ido conceptualizando en relación a lo que es el término de autismo, ¿vale? Entonces, bueno, me presento, soy Carla Zaragoza, ¿sí? Y actualmente soy jefa del Departamento de Gestión de Centros de Atención y Desarrollo Integral a Grupos Prioritarios en DIF Jalisco, ¿vale? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una revisión más a fondo. Ay, Lupita, qué gusto verte. Vamos a hacer una revisión más a fondo sobre esta parte, ¿no? Preguntarnos qué es el autismo, ¿va? Entonces, antes de empezar, ¿alguien quisiera apoyarme, decirme qué piensa, hacer como una pequeña aportación de qué creen que es el autismo en estos momentos de su vida, con todo también lo que han venido viendo? ¿Alguien quiere? Ajá, exacto, ¿no? Características, me encanta que ya lo empiecen a decir así, ¿no? Antes decíamos síntomas, ¿no? Antes decíamos indicadores de riesgo, ¿no? Y ojo, claro, la palabra discapacidad sigue presente, ¿eh? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y ahorita les voy a explicar por qué. Ahora se dice con condiciones de vida diferente. Exacto. Exacto, pero también es importante seguir considerando que hay una discapacidad. ¿Por qué? Porque también eso es que se les reconocen sus derechos y pueden acceder a ayudas, ¿vale? Y ahorita se los voy a explicar, ¿sí? Y es que es bien importante entender los modelos desde donde estamos partiendo, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos términos como condición, estamos planteándonos una postura que tiene que ver con una perspectiva social, ¿sí? Pero en cuestiones médicas se siguen utilizando términos que tienen que ver con trastorno, ¿sí? Y que precisamente en estos términos también se sigue considerando el modelo de discapacidad para entender el autismo, ¿vale? Entonces, todo esto es bien importante porque cuando hablamos de esto, pues hay quienes de pronto dicen, ¿no? Es que están romantizando ahorita, ¿no?, lo que pasa con las personas autistas, y entonces se olvidan de que tienen a veces muchos retos, ¿no? Y bueno, hay quienes dicen, tienen muchas dificultades, ¿no? Entonces es bien complejo. Yo hoy en la mañana me levantaba y hay por ahí un psiquiatra, ¿no?, que hizo una publicación que yo me quedé así como de, híjole, qué fuerte lo que acaba de decir, ¿no? Es un psiquiatra que tiene presencia fuerte en redes sociales, y él decía, ¿no?, que el autismo es una enfermedad, y que el hecho de que nosotros siguiéramos negando que el autismo es una enfermedad, ¿no?, hacía que las personas autistas no pudieran acceder a los diferentes programas de apoyo y demás, ¿no? Y que si nosotros no reconocíamos que el autismo era una enfermedad, entonces cada día más, ¿no?, iba a estarse dando el fenómeno de que muchos psiquiatras, neurólogos, psicólogos, sociólogos, etcétera, ya no quisieran investigar más sobre autismo, ¿no? Cuando yo leí eso, era como de, ay, respira, respira,
tienes que ser puntual y cuidadosa, ¿no? No te enojes, porque pues luego uno lee eso y dices, claro, sabemos que, como lo hemos venido viendo a lo largo de estos días, y veo que hay personas que han estado como acompañándonos a lo largo de estas jornadas, que el autismo es un amplio espectro, ¿no? Y que habrá personas que vayan a tener mayores necesidades de apoyo y otras que sus necesidades de apoyo no van a ser tan complejas, ¿sí me explico? Y entonces, ojo, decir condición no es romantizar, ¿va? Y ahorita lo vamos a ver. Decir discapacidad también es un derecho, ¿va? Entonces son estas dos líneas las que sí tenemos que tomar en cuenta para que sepamos desde dónde estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que ahorita les voy a platicar pues es eso, ¿no? Hablar de un paradigma que precisamente nosotros lo entendemos como un paradigma de comprensión social, ¿vale? Que tiene que ir de la mano con la práctica que hacemos los especialistas, los y las especialistas, para poder seguir haciendo el acompañamiento de personas que están dentro del espectro, ¿va? Y entonces, bueno, voy a hacer una breve, ¿no? Como revisión histórica, ¿sí? Y bueno, todavía en el año 1900 casi, ¿no? Cuando oíamos hablar de autismo, pues el autismo siempre iba mucho de la mano, ¿no? Con esta visión de que se consideraba que era una forma de esquizofrenia y se empleaba de una manera pues inconsciente, ¿no? O incluso ya desde una perspectiva clínica, etiquetas como autismo infantil, esquizofrenia infantil y psicosis infantil, ¿vale? Estos términos en su momento estuvieron ahí como de la mano, ¿no? Cuando nosotros hablábamos de autismo, pero ya después se fue haciendo una revisión más puntual y se fue entendiendo que pues no era así, ¿no? Que el autismo no era una esquizofrenia, ¿sí? Y que el autismo pues tenía otras características diferentes a lo que es un trastorno de la personalidad como lo es la esquizofrenia, ¿vale? Y entonces aquí viene el primer planteamiento. Autismo no es una condición psiquiátrica, ¿va? Segundo planteamiento, el autismo no es una condición que se manifiesta en la etapa infantil y después desaparece, ¿va? Porque incluso el que se le acotara con el término infantil generó muchísimas dificultades, ¿no? ¿Por qué? Porque se empezó a generar esta idea de que el autismo solamente se manifestaba en niños y niñas, ¿vale? Y entonces a veces oímos hablar de autismo y seguimos pensando solamente en niños y niñas, ¿sí? Y pareciera que los niños y las niñas no han crecido y no han ido enfrentando diferentes necesidades, incluso hasta los programas de apoyo, de asistencia, las investigaciones, los modelos de intervención terapéutica están centrados en más, ¿no?, las infancias que las adolescencias y la vida adulta, ¿vale? Y digo, yo también voy a balconear, no me van a dejar mentir. Acá está una de las maravillosas terapeutas del Centro de Autismo de Zapopan, que lo saben, ¿no? Que estamos con este reto de seguir creciendo hacia adelante, ¿no? Hacia edades más adultas, ¿no? Entonces, bueno. Aquí viene, ¿no? Esta es una pequeña como línea o ruta histórica de lo que ha venido pasando en torno, ¿no?, a la terminología de autismo desde una perspectiva clínica, ¿sí? Nosotras, las especialistas que acompañamos a las personas que están dentro del espectro o que se sospecha que pueden estar en el espectro, tenemos directrices teóricas, ¿no?, que nos dicen cómo tenemos que hacer un análisis para poder verificar si es que esas cuestiones observables o características observables pertenecen o no a una nomenclatura diagnóstica, ¿sí? Y entonces para nosotras y nosotros poder hacer ese tipo de análisis caracterológico para poder llegar a un diagnóstico, sí tenemos que tener un referente que nos guíe en esta parte de poder hacer un análisis más profundo, ¿no? Uno de los grandes manuales que se ha venido utilizando es el de ¿no? ¿Sí lo han escuchado mencionar? ¿Sí?
Bueno, la DSM es un manual que se elabora en Estados Unidos, ¿no? Para empezar, ¿no? Y que es un manual que precisamente tiene todas las directrices de todas las condiciones que existen y que ahí podemos identificar cuáles son como aquellas características o conductas observables que nos pueden permitir hacer un diagnóstico, ¿va? Y entonces, de 1952 al 2022 ha habido una evolución tremenda en cómo hemos venido comprendiendo el autismo, ¿sí? En su momento, que era lo que les decía, casi en 1952 y 1968, déjenme la regreso. Se consideraba pues esta parte que les decía, ¿no? El autismo infantil, la psicosis infantil y las esquizofrenias infantiles. Ya para 1980 se empieza a utilizar el término de que el autismo era un trastorno del desarrollo, ¿no? Y entonces es cuando se saca el autismo de la comprensión de los trastornos de la personalidad y se empieza a entender que tiene que ver con una cuestión del desarrollo infantil, ¿sí? Esto es algo muy importante porque de aquí se empieza a apuntalar, ¿no? Mucho de lo que nosotros ahora sabemos y comprendemos del autismo, ¿vale? Ya después, en 1994, se incluyen dos diagnósticos, ¿no? Uno era el famoso síndrome de Asperger, ¿sí? Y el otro era el de trastornos generales del desarrollo, ¿va? Este término de síndrome de Asperger surge, ¿no? Como otra categoría diagnóstica en la que tenían características afines al autismo, ¿no? Pero que se diferenciaban porque las personas Asperger tenían un lenguaje hablado, ¿sí? Y entonces es ahí donde empiezan a hacer estas diferenciaciones. Ya después, en el 2000, se incluyen otras categorías como síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil y también se empieza a hablar de el famoso trastorno del desarrollo no identificado o no generalizado, ¿no? Es decir, ahí metíamos a todos los pequeñitos que de pronto cuando los evaluábamos no cumplían con todas las características de algún otro diagnóstico, ¿sí? Y entonces decíamos, como no nos queda claro y como no cumple con todos, pues entonces lo vamos a meter en ¿no? ¿Por qué? Porque está no especificado, ¿sí? Y ya después, en 2013, se empieza a hacer una modificación bien importante. Ya ahí se habla de esta parte de empezar a entender que era muy complejo, ¿no? Hacer estas valoraciones y tenía que hacerse una modificación. Y se empieza a hacer investigaciones en relación no solamente ya a desarrollo, sino que también se empiezan a incluir las neurociencias para poder tratar de entender cómo es que funcionaba el cerebro de las personas que estaban dentro de esta condición. Y ahí es donde empieza a existir o a considerarse el término de trastorno del espectro autista, ¿vale? Entonces, en se considera ya que por lo tanto el autismo es una condición del neurodesarrollo, ¿vale? Es decir, se conjuga la parte neurológica junto con las características observables en el desarrollo infantil para poder tratar de entender qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces aquí, estas categorías que estaban acá se eliminan, ¿no? Algunas se eliminan más bien, ¿no? Y otras se mueven de áreas, ¿va? Porque, por ejemplo, el síndrome de Rett era una condición genética, ¿sí? Y entonces al Rett se le jala a los trastornos genéticos, ¿sí? Y lo que era el trastorno desintegrativo infantil y síndrome de Asperger, al tener características afines, lo que se hace es, ahora sí que, jalarlos, ¿no? Y conjuntarlos en lo que se le denomina el amplio espectro, ¿sí? Y entonces por eso muchos especialistas dicen lo que Lupita hace rato dijo, ¿no? Síndrome de Asperger es autismo. ¿Sí la escucharon que dijo eso? ¿Sí? Y es precisamente por esa parte, porque se empieza a considerar esta línea de
el amplio espectro, ¿va? Y todavía, después de que se hace esa modificación, para el 2022 se trabaja una condicionante en la que empiezan a decir, pero ¿qué creen? A veces el autismo no viene solo, viene acompañado de alguna otra condición, y dentro de esas posibles condiciones vamos a hablar de que existen coocurrencias, es decir, que el TEA, ¿no?, que es el trastorno del espectro autista, puede venir en una coocurrencia con un trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, y ahí es donde les decía, aparece esta noción, ¿no?, que a mí desde que aparece fue un trabajo muy bonito. Te quiero, Naye, bye. Es un trabajo muy bonito que se empieza a hacer, y aunque en Estados Unidos lo retoman, siempre hay que decirlo, pues, ¿no? Pues no fue ahí donde se empezó a hacer esta consideración. Fue un psicólogo español que muchas y muchos de los que acompañamos a las personas autistas le conocemos, que se llama Ángel Rivière, ¿no? Ángel Rivière es de los primeros que empieza a decir, el autismo es un continuo, ¿no? Es un continuo de características que pueden ser variantes de persona a persona, ¿no? Y entonces cada que yo leo eso es como de, sí entiendo, ¿no? Eso quiere decir que cada persona tiene sus propias características que nos permiten entender cómo es que van teniendo diferentes necesidades y retos que son específicos a su desarrollo, ¿vale? Y entonces empieza a decir que cuando hablamos del continuo o del espectro, tenemos que entender que vamos a identificar diferentes dimensiones alteradas o con retos específicos, ¿vale? Y esto es algo bien importante porque eso nos da la pauta de entender que cada niño, cada niña, adolescente, adulto, adulta que está en el espectro va a tener sus propias necesidades, ¿no? Y esa es una de las grandes complejidades que existen en la atención al autismo, que la atención tiene que ser personalizada, ¿vale? No puede ser una atención generalizada porque cada quien va a tener sus propias necesidades, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que se hace esta modificación y es muy importante porque empezamos a decir, bueno, los TEAs son condiciones del neurodesarrollo que tienen un origen neurobiológico, ¿sí? Y que entonces tenemos que entender la construcción de los procesos psicológicos superiores. Es decir, toda intervención terapéutica tiene que estar centrada en un proceso de conocimiento y reflexión del funcionamiento del cerebro, el funcionamiento del sistema nervioso, ¿vale? Y entonces eso ya nos va dando la pauta de decir, bueno, pues no es hacer intervenciones por hacerlas, ¿sí? Y el autismo o los retos que un niño puede presentar, por ejemplo, en la famosa palabra berrinche, ¿no? No necesariamente tiene que ver con una manifestación conductual de un enojo, ¿sí? Que se está ahora sí generando por una cuestión de voluntad, sino que un niño puede presentar una conducta de desregulación emocional y conductual por una sobresaturación de estímulos que su sistema nervioso no le está permitiendo procesar de una manera adecuada, ¿sí? Entonces, para mí esto es súper revolucionario. ¿Por qué? Porque nos da las pautas más específicas para poder entender cómo es que tenemos que, primero, diagnosticar y a la par que hacemos el diagnóstico, caracterizar el autismo de la persona que estamos acompañando para con ello generar programas de intervención especializados programas de intervención especificados a las necesidades de la persona autista, ¿sí? Y por lo tanto las intervenciones también serán personalizadas, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos pues estas modificaciones que eran las que les decía y queda así, ¿no? El autismo anteriormente
se consideraba que existía nosotros a veces en el gremio le decimos la Santa Trinidad, ¿no? O el trío de los aspectos que están ahí para poder decir que una persona está dentro del trastorno del espectro autista, ¿va? Y entonces esto, sí, que es lo que se conoce como la tríada de Wien, ¿no? Que fue generada por la psiquiatra Lorna Wien, mamá de una mujer autista. Ella empieza a hacer investigación y empieza a decir, existe un sector de niños y de niñas que tienen características peculiares en la interacción social, ¿no? En la comunicación en el lenguaje y en las conductas e intereses restringidos, ¿vale? ¿Pasas el abanico? Gracias. ¿Agrede a quiénes? A él lo agregan un valorcito, él agrega con una agresividad muy fuerte, muy violenta. Es lo que yo les digo a las maestras, es que tienes que buscar ayuda, tienes que pelear, no la rompió a mí, ya tienes terapia, pero si tú agredes a un niño enfermo, y autista, que se vaya a quedar con los brazos cruzados, el niño no se puede quedar con los brazos cruzados, el niño es muy violento en ese aspecto, de que lo agreden, el niño agrede. Claro. Pero si el niño agrede con violencia fuerte, querer nombrar a la persona. Yo he tratado de irlo mejorando. Claro. Pero es que los debes de ignorar, debes de decirles eso, no los debes de físicamente agredir. Claro. Porque también me agreden, no quiero que me defienda y él se agarra llorando. Claro. Que las maestras nomás ven el defecto de mi hijo, no ven los defectos de los demás. Sí, justo. ¿Cómo te llamas? Judith. Sí, Judith, justo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahorita. A veces cómo es que, pues también se ha venido generando una situación en la que uno de los grandes acompañantes de los estigmas sociales que existen en torno al autismo es que se cree que las personas autistas son violentas, ¿no? Y sabemos que no, pues, no es así, pues, ¿no? O sea, también tienen retos en la regulación conductual, sí, emocional, sí, pero habría que ver cuáles son los desencadenantes que están generando esas conductas, ¿vale? Entonces, sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? No es solamente pensar que a lo mejor a tu peque le está costando trabajo regularse ante una situación del enojo y pega, sino que también hay un contexto que no está favoreciendo el respeto, ¿no? No está favoreciendo brindar espacios seguros y que, por lo tanto, desencadena, ¿no? En este tipo de conductas, ¿vale? ¿Sí, Judith? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, voy a seguir, ¿te parece? ¿Sí? Gracias. Entonces, en esta parte, si se fijan, ahí estaba la famosa tríada, ¿no? Ya en la modificación que se hace en el DSM-4, pues empieza a decir, pues ya no podemos hablar de una tríada, ¿no? Tenemos que empezar a considerar que el autismo, no la puse la que era, perdón, no me había fijado, pero se hace una modificación y lo que es comunicación e interacción social se juntan, ¿no? Y queda solamente conductas e intereses restringidos, repetitivos y estereotipados, ¿va? Es decir, para poder hacer el diagnóstico de autismo, tenemos que hacer un análisis muy fuerte de que existan conductas, características que se ven reflejados como peculiares en la comunicación e interacción social y en las conductas e intereses restringidos y repetitivos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y ojo, eso es bien importante. ¿Por qué se juntan estas dos? Porque ya lo decía hace rato Lupita, ¿no? Y me encantaba cuando lo decía. Si yo no le doy recursos de comunicación a una persona, ¿sí?
pues esa persona por lo general va a resolver las dificultades de otras maneras, ¿sí? Y entonces eso es vulnerar los derechos de la persona que está teniendo retos en la comunicación. Pero también podemos pensar en los autistas hablantes, ¿no? Aquellos que sí pueden hablar, sí pueden comunicarse, pero que a veces por las peculiaridades que tienen en el habla, también hace que difícilmente sean comprendidos socialmente, ¿va? Entonces, bueno, con esto vemos que el autismo, cuando se habla del amplio espectro, es esto, ¿no? Entender que el autismo no es lineal, ¿no? Y esto para mí también fue maravilloso porque fui entendiendo, ¿no? Conforme iba avanzando en mi práctica como profesionista, que a mayor edad, mayores retos, ¿no? Y a mayores retos, mayores necesidades de apoyo, ¿sí? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que no podemos pensar que el autismo es así también. Es decir, que a veces se es menos autista y a veces se es más autista, ¿vale? O sea, eso no tiene sentido. La persona simplemente es autista. Y cómo es que va enfrentando la vida depende también de los contextos en los que se está desempeñando o desenvolviendo, ¿vale? Y ahí empezamos a ver, pues, ¿no? Que este es un conjunto enormemente heterogéneo de necesidades específicas en cada sujeto y que nos llevan a entender que cada persona es diferente, ¿sí? Y esto lo menciono mucho porque hay veces que hay mamás que dicen, ¿no? Es que mi hijo no habla y yo veo que tu hijo sí habla. Entonces yo creo que mi hijo es más autista porque no habla, ¿sí? Y como el tuyo sí habla, pues ¿cómo va a ser autista? ¿Sí me explico? Entonces, no, simplemente son diferencias de manifestación de una a otra persona, ¿vale? Y no porque una persona sea hablante en el espectro, quiere decir que no vaya a tener también retos diferentes. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vale. Entonces, bueno, ahí vemos pues, ¿no? Ese es como un ejemplo. A esto se le conoce precisamente como la caracterización del espectro autista, ¿no? Considerando cada una de las áreas que nosotros vamos reflexionando y vamos viendo cómo es que esas características se pueden ir manifestando en cada una de las personas, ¿sí? Y vemos pues que tenemos que identificar las particularidades y peculiaridades de cada una de las personas y entender los retos y el nivel de afectación que pueden tener desde sus habilidades hasta el espacio y contexto en el que la persona se desenvuelve, ¿va? Entonces, bueno, repito esto porque es bien importante, ¿no? No olvidemos, el autismo es un continuo, ¿va? Y es un continuo de diferentes dimensiones que están alteradas y no es una categoría única, ¿vale? Es decir, cada persona que está en el espectro va a ser diferente, ¿va? Entonces ahora también lo que se ha venido modificando y proponiendo es esta parte de que ya no hablamos del autismo, sino que hablamos de los autismos, es decir, partiendo de la singularidad, ¿vale? Por lo tanto, no todos tienen dificultad en la comunicación, ¿o sí? Dificultad en la socialización, inflexibilidad cognitiva y comportamental. No todos tienen lo mismo. Pueden presentar unos con un mayor grado de dificultad y otros con menor grado de dificultad. Exactamente. Por lo tanto, ahí es donde se detona o se describe las características que llevan a... Exacto. Sí. Y si te checas que entenderlo así te va a dar las pautas de saber cómo tengo que apoyar, ¿no? Y eso es algo más respetuoso a la historia de esa persona, ¿vale? Entonces, por eso es bien importante entender que hay una amplia variación, ¿no? De personas, de cerebros, de procesamientos, de características, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo muy corto y muy rápido, pero recuerdo yo mucho a una familia maravillosa de 3 que evalué y que
cuando empezamos con la evaluación, primero se empezó con el papá y se sospechó que era autista, el psiquiatra le confirma que es autista, y luego la mamá empieza a investigar sobre autismo, también el papá empieza a investigar sobre autismo, se ponen a buscar y luego voltean a ver a su hija y dicen, ay, ¿no? Esta es autista, ¿no? Y entonces es bien curioso porque cuando a mí me buscan me dicen, oye Carla, ¿sabes qué? Pues nos dicen que mi hija y el papá pues son autistas, ¿no? Y pues, ¿sabe? Para nosotros es raro pensarlo porque pues para nosotros esto era la normalidad. ¿Sí me explico? Así éramos, así somos y así seguiremos siendo, ¿va? Y para mí lo que mi hija hacía no me resultaba diferente o raro, ¿sí? Y entonces era lo que ella me decía, pero sí veía que había cosas hacia afuera que costaban trabajo, ¿no? Pero que ahora que entendemos que tal vez sí es cierto, es una chica ahora, ¿no? Que ya tiene también en acompañamiento o coexistencia lo que es el diagnóstico de altas capacidades, ¿no? Entonces la chica ahorita a los 20 años ya tiene 3 licenciaturas y va para su primer maestría. ¿Sí me explico? Entonces ahí viene, ¿no? ¿Sí me doy a entender? O sea, es una chica autista que tiene un contexto que favorece, que respeta las diferencias, ¿no? Le brinda un espacio seguro y por lo tanto crece y logra estas cosas, ¿no? Porque también en cuestiones de perfil cognitivo estamos hablando de una persona con altas capacidades, ¿no? Me voy a otro lado, ¿va? Una familia de escasos recursos, ¿no? Que no tiene tanta información, que de pronto es difícil acceder a un diagnóstico, ¿no? Una vecina de pronto les dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo veo que lo que hace tu niño puede ser autismo, ¿no? Entonces, bueno, la señora como puede busca un diagnóstico, ¿no? Accede al diagnóstico, se confirma la condición, ¿vale? Pero para la familia fue lo más complejo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el chico era autista no hablante, ¿no? Con un acompañamiento o perfil cognitivo de discapacidad intelectual, ¿vale? Con un contexto en el que no hay tantos recursos para poderlo llevar a terapia, ¿va? Y entonces, claro, todas esas cosas también son importantes, ¿sí? Y es ahí donde empezamos a decir, pues tenemos que hablar de los autismos, ¿no? De todas aquellas condicionantes de contexto, de todas aquellas condicionantes neurobiológicas, de todas aquellas condicionantes del desarrollo, etcétera, ¿va? Entonces, bueno, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí queda claro más ampliamente esta parte del autismo? ¿Sí? ¿Cómo se puede saber que tiene autismo la persona? No. Solamente si lo dijeran en otra palabra, a lo mejor entendería, porque yo tengo mis 72 años, Ajá. yo nunca había escuchado esa palabra. ¿Nunca ¿Es la primera vez ahorita que la escucha? Bueno, he estado viviendo, pero sí. no lo mismo porque es eso de autismo. Claro. Antes se le decía de otro modo. ¿Cómo se le decía, se acuerda? Ah. Es lo que le digo. Ok, vale. Sí, es que sí hay como un listado ya más específico en el que se va desarrollando, pero ahora lo que hemos hecho los especialistas es no simplificar en un listado, ¿vale? Hay características observables que nos pueden dar pautas de identificar que una persona puede ser una persona en el espectro, ¿no? Y también, ya les dije, bueno, eso no lo puntualicé, qué bueno que se está dando esto, porque el autismo, como es una condición del neurodesarrollo, pues se nace siendo autista, se vive siendo autista, y eso va a estar presente hasta los últimos momentos de la vida de la persona, ¿sí? Y entonces, esto se da desde el nacimiento, ¿va? Por ejemplo, un niño está pequeñito y casi a los 6 meses empezamos a ser observables del desarrollo en el área de la comunicación, en el área motor, en el área sensorial. Por ejemplo, voy a nada más hablar de comunicación, ¿no? En comunicación decimos que los niños estando pequeñitos no hacen contacto visual, ¿no? Que los niños están pequeñitos hacia los 6 meses y no elevan sus manos para pedir ser abrazados, por ejemplo, ¿no? Que los niños en ese rango de edad están pequeñitos
y de pronto le llaman o escuchan que se le está llamando para que responda al llamado y no voltea. ¿Sí me explico? Y entonces esos indicadores ya nos van diciendo que su desarrollo está marchando diferente. Mire, uno de mis nietos, cuando le hablaban y no para eso los que no vinieron, pero esto hay un problema. Exactamente. La cuenta de un rosario. Ay, no. Exacto. Sí pasa. Entonces, por eso cuando se ven estas cuestiones, ¿no? Es decir, hay como 20 características que se tienen que observar, ¿no? Y si de esas 20 características vemos que si hay un gran porcentaje que están sosteniendo la sospecha de autismo, pues se sugiere hacer una valoración con algún especialista, ¿va? Y entonces cuando está, por ejemplo, la parte de que pareciera que no escucha, ¿no? Muchos de los diagnósticos que se hacen de autismo están acompañados previamente de lo que se conocen los potenciales evocados, que es un estudio que se realiza a nivel de la audición para poder identificar si una persona puede ser o no una persona sorda, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí, si se descarta que no hay sordera, pues otra vez nos regresamos a la sospecha de autismo. ¿Sí me explico? Entonces, a eso es a lo que se refiere. ¿Mande? Sí. Sí, claro, y fue la experiencia de su nieto, ¿no? Pero habrá otros chicos que no van a tener algún objeto que esté obstruyendo la audición, sino que sí, efectivamente, pueden tener una alteración de la audición y puede ser sordo, ¿no? Y entonces, bueno, nos vamos a el diagnóstico de sordera, ¿no? Pero sí vemos que la persona escucha y aún así tú le hablas y no responde, nos vamos a la otra opción que se le llama autismo, ¿vale? Entonces por eso una valoración en sí no va a ser única, sino que tiene que ser multifactorial, colaboran diferentes especialistas, interdisciplinario, ¿no? Para que podamos tener una mejor visión de qué es lo que está pasando con el desarrollo infantil, ¿vale? ¿Sí? Porque bien puede ser que otros niños, pues sí, efectivamente no hay ninguna lesión, no hay nada, y aún así sigue estando manifiesta esa conducta, que es característica de un trastorno del espectro autista, ¿no? Pero ojo, no porque solamente no responda el nombre, quiere decir que es autista, ¿no? Porque ya les decía, es un cúmulo de características en estas diferentes áreas que están en conjunto para poder decir que la persona pertenece al espectro autista. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, bueno, ya de ahí surge esta parte, ¿no? Decir, y bueno, eso es la parte médica, ¿va? Que otra vez tenemos que entender, claro que hay una parte médica, claro que hay retos, claro que hay necesidades, eso nadie las niega, ¿sí? Pero lo que se ha venido haciendo es que existe un movimiento dentro de la comunidad de personas autistas que empiezan a decir, oigan, pero es importante que modifiquemos la visión que ustedes están teniendo de las personas que vivimos con esta condición, ¿vale? Y entonces este movimiento se le conoce como el movimiento de la, inicialmente, neurodiversidad. Entonces, bueno, esta mujer maravillosa se llama Judy Singer, ¿no? Y en 1998, ella, como buena socióloga y como buena mujer autista, ¿no? Se puso a buscar, a investigar, como buen hiperfoco, ¿no? Porque las personas autistas suelen tener hiperfocos, ¿no? Es decir, se centran de lleno en temas de interés, ¿va? Y se volvió experta en el autismo, pero aparte también era experta en hacer análisis sociales, ¿no? Y entonces escribe este libro que se llama Diversidad Neurológica, en el que empieza a hablar de que existe una variación infinita del funcionamiento de los cerebros y de la mente, ¿va? Entonces ahí surge la neurodiversidad, y ojo, siempre lo voy a decir, es un movimiento social, no olvidemos eso. ¿Para qué? Para que toda la sociedad respete, comprenda y acepte la presencia del autismo como otra forma de manifestación neurológica, ¿va?
Y entonces surge precisamente para evitar el uso de conceptualizaciones negativas hacia las personas que tienen alguna alteración del neurodesarrollo, porque Judith Singer no solamente se queda en autismo, sino que ella empieza a decir, también hay otras condiciones que tienen una experiencia social muy fuerte de manera negativa, porque hay muchos estigmas y etiquetas que satanizan, ¿no? O que discriminan a las personas que viven con esta condición, ¿vale? Y entonces ahí ella empieza a hacer esta parte de caracterizar lo que se conoce como la neurodiversidad, y empieza a hablar que la neurodiversidad incluye un pensamiento neurotípico y un cerebro neurodivergente, ¿va? Y entonces, ¿cuál es el cerebro neurotípico? Aquellas personas cuyo funcionamiento neurocognitivo es similar al de la mayoría, ¿sí? Es decir, la famosa palabra que se determina como el rango promedio, ¿sí? Y que entonces es lo que creemos que debería de ser de esa manera, ¿va? Y por otro lado está el pensamiento dicotómico que se le conoce como neurodivergente, en el que vemos que existen personas cuyo funcionamiento neurocognitivo difiere al de la mayoría, ¿no? Por lo tanto, lo que esta perspectiva social lo que nos propone es que evitemos utilizar términos, ¿no?, que sean negativos, como normal versus anormal, ¿no? Y también el decir no normal, o enfermito, o trastornado, etcétera, ¿vale? Y entonces empieza a buscarse, ¿no?, que dejemos de hablar de que las personas autistas tienen déficits de una manera negativa, ¿no?, en la que entonces por tener autismo ya no pueden formar parte de una sociedad o no pueden participar en algún espacio social, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo, bueno, no se los dije, pero yo tengo un hijo con autismo, ¿no? Y mi hijo, cuando a mí me toca buscar escuela, ¿no?, y me pasó más en la primaria, ¿no? Para yo poder acceder a una primaria, tuve que hacer búsqueda, ahora sí que exhaustiva, por las escuelas aledañas a mi comunidad, para que mi hijo pudiera asistir a la escuela. Y digo, acá está mi mana, que no me deja mentir, que le tocó vivirlo conmigo, ¿no? Que yo le decía, ay, no, ya vengo de ver 5 escuelas, ¿no? Y escuelas públicas, ¿no? Escuelas privadas, ¿no? En donde yo llegaba genuinamente a decir, mi hijo es autista, ¿no? Y quiero que esta sea la escuela en la que mi hijo pueda estar, ¿no? Entonces era muy curioso, porque después cuando yo les decía esto, de pronto era como de, no, es que aquí no es una escuela para niños como ese, ¿no? Y entonces yo decía, niños como ese, ¿qué significa? Pues, ¿no? O sea, es un niño como cualquiera, ¿no? Simplemente su cerebro es diferente, ¿no? Esa fue una. La otra es, pues mira, sí, te lo recibimos, pero a la primera que haga, se va, ¿no? ¿Mande? Se llama Discriminación, exacto, ¿no? Y así, muchas escuelas. Y que yo me pude haber puesto en el papel en ese momento de, no, me aceptas a mi hijo y demás, ¿no? Pero la verdad que en ese momento a mí lo único que me interesaba era darle un espacio seguro. ¿Por qué? Porque en el preescolar ya nos había ido muy mal, ¿no? Y entonces la experiencia que habíamos tenido no la quería yo repetir y no quería que mi hijo sufriera otra vez, ¿vale? Pero esa percepción, ¿sí me explico? Y entonces había escuelas en las que me decían así como de, ay, autismo, ajá, ¿y crees que tu hijo debería de estar aquí? O sea, ¿tú crees que esta es la escuela para tu hijo? ¿Por qué no buscas una escuela como para niños que tienen lento aprendizaje, ¿no? Yo lo metí en una escuela de paga, me lo castigaban a mi hijo, me lo ponían en las esquinas, con las orejitas de burro, no le ponían, no puedo soportar a todo el grupo, al medio, a toda la escuela, la maestra, profesores, todo. Yo no puedo soportar eso. Claro, y es que ¿sabes qué? O sea, el que una escuela sea pública o de paga no garantiza, ¿no? Y lo peor es que a veces hay escuelas que se llaman incluyentes, ¿no? Porque así se venden y no incluyen, ¿vale?
Entonces, bueno, pues todo esto se va poniendo como muy complejo y por eso es que existe el movimiento de la neurodiversidad. No para romantizar el autismo, sino para empezar a decir, toda persona que tiene esta condición también es un sujeto de derechos y tiene derecho a acceder a la educación como cualquier otro niño. Claro, con los ajustes razonables de acuerdo a las características de su propia condición, ¿va? Y entonces eso nos da la pausa de entender precisamente que, pues sí, en las aulas existe una amplia variedad de cerebros aprendiendo, ¿sí? Ya tenemos que quitarnos la idea de que todos aprenden de la misma manera, ¿no? Y cada niño, cada niña que está en la aula tiene que ser respetado de acuerdo a su perfil cognitivo, ¿va? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dice este movimiento? Que las personas que se apartan de los estándares dominantes de la sociedad se les denomina como neurodivergentes, ¿va? Y ahí identificamos lo que es el autismo, el TDAH, ¿no? La dislexia y los trastornos del neurodesarrollo en general. Ojo, ahí nada más metí todos los que tienen que ver con neurodesarrollo, porque también existen los trastornos psiquiátricos o de personalidad que también se consideran como neurodivergencias, por ejemplo, depresión, ansiedad, ¿no? Trastorno obsesivo-compulsivo, ¿sí? Trastorno límite de la personalidad, ¿vale? ¿No? Entonces cada uno de ellos se van ahí denominando, ¿va? Y bueno, ¿qué implica esto para el autismo? ¿Por qué tener que hablar de neurodiversidad? ¿Por qué tener que hacer otra vez este llamado social de decir, sí tenemos que seguir reflexionando sobre lo que pasa en la sociedad en relación a la aceptación que se tiene sobre las neurodivergencias? Y como este mes estamos concientizando para aceptar la presencia de las personas autistas, pues estamos diciendo que lo que tenemos que empezar a ver es empezar a reconocer que las diferencias autistas no son errores ni enfermedades, sino formas válidas de experimentar y de entender el mundo. La divergencia no debe de corregirse, sino que debe de entenderse o comprenderse, para que entonces pueda existir un respeto, ¿vale? Y entonces, ¿por qué tenemos que hablar del autismo desde este modelo? ¿Va? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué creen? ¿Que por qué estamos hablando hoy de esto? ¿Va? A ver, ¿alguien? Más que nada es la falta de cultura, ¿no? El conocimiento que las personas que estamos ajenas a ese problema, hacemos como que menospreciar continuamente las situaciones en las cuales ellos se enfrentan. Tanto tenemos un punto, por decirlo sincero, que a veces ellos no escuchan, ¿no? y los avientan o los lastiman, y ellos pues no se pueden expresar como nosotros. Claro. No nada más en lo que es la socialización, sino que es en casa, nuestra misma familia no comprende las situaciones en las cuales ellos día con día se enfrentan a problemas de vivir. Claro. Y cuestión de que hablabas en educación de personas muy preparadas en la educación, pues es una falta de esto. Precisamente yo me interesó entrar por la falta de conocimiento del problema, ¿verdad? Exactamente, ¿sí? Sí, justo eso, ¿no? Como el hecho de poder ir entendiendo, ¿no? Que sí hay todavía mucho trabajo que tenemos que hacer como sociedad, ¿no? Y que precisamente la idea es que entendamos eso, ¿no? Que tienen derechos, ¿va? Y que por lo tanto ese derecho les permite participar en los diferentes espacios sociales que existen, ¿vale? Y ahorita que decía esto del tren, me recordó a mis consultantes adultas. Yo atiendo más mujeres adultas autistas, ¿no? Que ellas siempre me dicen, Carla, no sabes cómo sufro cada que me subo al tren. Dice, porque para mí que me toquen es fatal, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen desintegración sensorial y tienen retos a nivel táctil, ¿va? Y entonces para ellas el que les hagan un poquito así es como que si las golpearan. Y sí, incluso hay algunas que luego a veces llegan y me dicen, mira, parece que traigo hasta moretones, pues, ¿no? De los sensibles que a veces pueden llegar a ser, ¿va? Entonces, bueno, durante décadas el autismo ha sido comprendido desde un enfoque médico que lo consideraba como un trastorno, ¿vale? Y entonces, ojo,
los enfoques médicos tienen que seguir existiendo y se tienen que seguir trabajando. Lo único que se pide desde los modelos médicos es que humanicen los acompañamientos, ¿va? Es decir, exacto, ¿no? O sea, que lo respeten, ¿no? Porque luego a veces están en la consulta, ¿no? Y entonces llega una mamá con su chico que tiene autismo y el chico, pues obvio, llega a un espacio nuevo, ve un médico, eso le genera mucha ansiedad, no entiende qué está pasando, es un chico autista no hablante y entra en una situación de crisis, ¿no? Y a mí me han tocado mamás que me cuentan experiencias de que los médicos o las médicas les dicen, ay no, a ver si me va calmando a ese niño, ¿no? Cuando tendrían que entender que eso pudo desencadenarse por todos los factores ambientales que estuvieron ahí y que le llevaron a tener esa manifestación conductual. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere. Mi pregunta es, yo no tengo problema de condición. Ajá, de algún familiar, pero sí soy muy empatía, pues, de acuerdo en qué tanto puede afectar hacia la sociedad las personas llevar como, digamos, respétame, traigo un café o algo, ¿es muy agresivo de parte de nosotros, la sociedad hacia ellos? ¿O es el respetar en sí su espacio de no haciéndolos, menospreciándolos, sino Claro. cuando están los señalamientos para sí, de ruedas? Claro. O sea, es muy justo el decirle a las personas para que se ayuden y que les respeten ese... Sí, de hecho muchas mamis o papis que me fascinan, yo digo, les tengo una admiración tremenda porque hay quienes deciden visibilizar la condición de sus hijos, ¿no? Y les ponen un gafet, ¿va? Y en el gafet dice, soy autista y tengo desintegración sensorial, ¿no? Y entonces a mí me parece muy valioso, ¿no? Que se atrevan a nombrarlo y a decirlo hacia afuera, ¿vale? Pero luego también a veces pasa lo del otro lado, que hay quienes dicen, ay, ese cual autista, es un berrinchudo, 3 nalgadas y se aplaca, pues no se trata de eso, ¿sí me explico? O sea, hay que ir haciendo un trabajo hacia las dos partes, pues, ¿no? Desde las familias que tienen algún hijo o hija con autismo, ir haciendo esta parte de visibilizar la condición, ¿no? Y la sociedad, pues entender que si la familia está visibilizando es para que exista una aceptación. Pues yo lo solicito, la verdad que sí hace falta, no demasiado que es el mes de abril, sino que se quede este tipo de conferencias como lo estás haciendo ahorita. Claro. En esos momentos no que sea más abril, porque ojalá alguien sea partícipe de este tipo de situaciones en las cuales nos interesan, nada más y no puede ser nada más el tema, sino varios. Sí, claro, otras discapacidades, ¿no? Independientemente o condiciones. Que presten este tipo de lugar, ¿verdad? Para las personas que ignoramos muchos temas de la sociedad, se ha tocado, pues, Claro, pues sí, por eso digo, yo la verdad es que amé este proyecto, ¿no? Porque dije, sí, claro, sí, cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, usted va pasando y yo pasé, y fue así, ¿no? Llegar, claro. Digo, o sea, no, independientemente de, aunque esté ajena al tema, pero soy social, o sea, soy de la sociedad. Sí, claro. Voy involucrada, pero que mi opinión es esta, que no hay más sitios así como ahorita para dar porque los estamos trabajando a la sociedad. Sí. Y sí, claro, y que no te cuestan el entrar, el sentarte y decir, wow, claro. Una información claro. ¿verdad? Excepcional. Claro. Sí, tengo una amiga muy querida que es autista, vive en Ciudad de México y ella dice, autismo todos los días, ¿no? Autismo todo momento, autismo siempre, pues, ¿no? Porque siempre está ahí. Claro. Todos nuestros órganos y nuestro cuerpo bien, pero a la vez somos nosotros de escuchar temas que ni siquiera... Claro, ¿no? No, y a veces pasa que la palabra bien y mal a veces también ya termina corta, pues, ¿no? A otras realidades neurológicas, ¿vale? ¿Sí? Entonces, bueno, desde un modelo médico lo que se buscaba o se tenía como práctica, pues, sí era que pues siempre había una línea patologizante
y también no se reconocían las experiencias de las personas que vivían con esta condición, ¿vale? Y es por eso que las comunidades autistas empiezan a levantar la voz y empiezan a decir, oigan, pues aquí estamos, existimos, ¿no? Autistas hablantes y no hablantes, ¿no? Y entonces empiezan a decir que tenemos que entender que no existe una única forma correcta de comportarse, ¿no? Y que entonces si vamos entendiendo la gran variedad que existe de cerebros y de funcionamientos, vamos a ir siendo personas más respetuosas de esta variación válida del desarrollo neurológico con sus propias formas de cómo se percibe el espacio en el que estoy, cuál es mi proceso de pensamiento y cómo me relaciono con el mundo, ¿vale? Entonces, aquí. El autismo desde la neurodivergencia nos dice, ¿no? Pues, ¿qué significa entonces ser autista? Pues ser autista desde esta mirada es precisamente el decir que se tiene autismo como con una carga negativa, ¿no? Y entonces lo que se busca es que empezamos a entender que estas son manifestaciones solamente de un cerebro que funciona de una manera diferente, ¿no? Y por lo tanto, aquí, bueno, y ahorita se fue la señora, pero que yo les decía, pues hay características comunes que incluyen, ¿no? En un perfil de una persona autista, que existe una alta o baja sensibilidad sensorial a los ruidos, luces, texturas, sabores, ¿no? Movimientos, situaciones, etcétera, ¿va? También a veces se puede tener una comunicación que a veces es muy directa, si hablamos de autistas hablantes, ¿no? Y que a veces tienden a ser muy literales, ¿va? Entonces, eso también es algo bien importante que tenemos que identificar, ¿va? Recuerdo mucho esta parte de una amiga autista, ¿no? Que le decían en su trabajo, y que es un pleito que a veces tengo con algunas personas, que dicen, ay, es que me lo tienes que entregar ahorita, ¿no? Y ella decía, ay, pero ¿qué es ahorita? ¿No? Y entonces su jefa le decía, pues sí, ahorita, ¿no? Y entonces ella le decía, es que no te entiendo qué significa ahorita, por favor, dame un tiempo específico, ¿no? Y la persona, en vez de hacer esta comprensión de que de verdad le estaba costando trabajo entender esa medida del tiempo, ¿no? Porque era tan ambiguo y era tan abstracto el término ahorita, que entonces lo único que ella pedía era ser más específicos, más claros, más concretos, ¿no? Porque si tal vez la jefa le hubiera dicho, la compañera le hubiera dicho, ahorita en una hora, para ella hubiera sido más claro. ¿Sí me explico? Y entonces a eso se refiere también la cuestión de la literalidad, ¿no? También dificultades en entornos sociales normativos, que es esta parte, ¿no? Que a veces les cuesta trabajo poder moverse en situaciones en donde existen reglas, porque bien puede ser que sean muy apegados a las reglas o bien puede ser que todo cuestionen sobre las reglas, ¿va? Y también que tienen un hiperenfoque en temas que se vuelven intensos o apasionantes, ¿va? Y entonces, por ejemplo, hace rato Lupita decía, ¿no? El ejemplo del chico que estaba hablando de planetas, me parece que dijo, ¿sí? ¿Planetas? ¿De qué? De ballenas, ¿no? Pues es que sí, les apasiona, y es su tema, ¿no? Y entonces a veces hablan, y luego a veces ni cuenta se dan que la otra persona tal vez ya no está tan interesada en lo que están diciendo, pero ellos siguen tan hiperfocados que no se alcanzan a dar cuenta de lo que está pasando con el otro, con lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Pero entonces, ayer yo les contaba a las personas que vivieron que hay algo que se llama problema de la doble empatía, ¿no? Es decir, que también la persona que no es autista tiene que buscar formas y herramientas de poder comprender cómo es que la persona autista se comunica, ¿sí? Y si entonces la persona autista me está repitiendo todos los días el mismo tema, pues yo, persona no autista, lo que puedo hacer es empezar a ampliar el marco de información, ¿no? Es decir, si me repiten la misma información esos días, pues entonces te hago 2 o 3 preguntas que me ayuden a ampliar tu campo de conocimiento, y entonces en la siguiente sesión me vuelves a repetir tal vez lo mismo, pero ya incorporaste nueva información. ¿Sí me explico? ¿Va? Entonces, bueno, y la otra es la necesidad de rutinas predecibles, ¿no? Es decir, esta parte de la intolerancia a la incertidumbre es algo que les pasa bastante. Había un chico que yo recuerdo que me tocó conocer cuando estaba en el Centro de Autismo de Zapopan,
que de verdad para mí fue muy triste y muy frustrante ver su sufrimiento, ¿no? Sentir su sufrimiento, porque era un chico que llegó a evaluación, iba de la mano de papá, iba temblando porque no sabía qué iba a pasar, porque le costaba trabajo comprender la situación, y papá trataba de explicarle, pero él estaba con un nivel de ansiedad muy elevado y no lo soltaba, ¿no? Y entonces volteaba con papá y le decía, ¿ya nos vamos? Y el papá, sí, ahorita, en 1 hora. Y luego ya pasaba el tiempo, y 2 minutos y otra vez. Pero entonces, ¿en 1 hora me voy? Sí, en 1 hora te vas, y otra vez, ¿no? Ah, ok, sí. Pero entonces, ya casi es la hora, ¿me enseñas el reloj? Quiero saber cuánto tiempo falta, ¿no? Y estaba todo el tiempo así. Se mete conmigo a la sesión, y entonces le empiezo a proponer que hagamos cosas que sabía que eran de su interés. Le gustaban mucho los legos, ¿no? Y le pongo un set de legos maravilloso que teníamos allá, y el niño se sorprende y dice, ¡wow! Está maravilloso, ¿no? Pero luego después empieza a agarrar una pieza y lo voltea a ver y me dice, pero ya me voy casi, ¿verdad? Ya me tengo que ir, ¿verdad? ¿Sí me explico? Es decir, esta dificultad, ¿no? De no entender qué estaba pasando, de que estábamos alterando su rutina, ¿no? Le estaba generando un estado de incertidumbre tremendo que no le permitía disfrutar ni siquiera una actividad que era de su amplio interés, ¿sí? Entonces es ahí donde empezamos a ver esas dificultades, ¿no? Y bueno, también vemos que existe lo que se denomina como el famoso camuflaje social. Bueno, ya nada más voy a explicar esto, que tiene que ver con que muchas personas autistas, especialmente mujeres y personas con diagnósticos tardíos, aprenden a ocultar, ¿no? O dejar de lado las características conductuales que son propias de su condición como mujeres autistas, ¿no? Y bueno, esto lo voy a brincar porque ya no vamos a alcanzar, y quiero hablar como de esto, ¿va? Porque este es el boom que ahorita está ahí muy fuerte, ¿no? Ya les decía, se está hablando de modelos de neurodiversidad y neurodivergencias, y ahora lenguajes neuroafirmativos, ¿no? Y en esta parte surge una palabra que se llama capacitismo, ¿va? Es decir, en el que se empieza a cuestionar esos espacios o escenarios que existen en el que no se le está dando voz a las personas que viven con esta condición, ¿sí? O a las familias que viven con alguna persona con esta condición, ¿vale? Y entonces se empieza a decir, no tenemos que tener espacios en el que una persona que es especialista crea que sabe más de autismo solamente por ser el especialista, ¿no? Y ni siquiera se da el tiempo de poder escuchar las experiencias y las realidades de cada persona y familia que viven en el espectro, ¿va? Y entonces se empieza a cuestionar y se dice, ¿por qué tenemos que seguir nosotros siendo invisibilizados? ¿Por qué no se nos da la voz? Y se empieza a hablar de la importancia de que se nombre el autismo en primera persona, ¿va? Y entonces es así como surge toda esta parte o línea de trabajo también de activismo, donde vemos a muchas mujeres, hombres, personas que pertenecen a la comunidad LGTBTI, que están haciendo uso de su voz para poder compartir, ¿no?, sus experiencias como personas autistas, ¿va? Pero lo impresionante es que no solo hablan desde su experiencia, sino que son personas que se han puesto a hacer una investigación muy amplia sobre su propia condición, ¿va? Y entonces, bueno, esas se las dejé ahí para que fueran viendo, ¿no? Lo que se cuestiona de los capacitismos es precisamente que al autismo se le infantiliza. Es decir, se sigue creyendo que una persona autista, si crece, siempre va a ser el angelito eterno, ¿no? Y entonces a veces yo he escuchado que a las familias les dicen, pero mira, es una bendición, ¿no? Diosito te bendijo con ese hijo, ¿no? Y digo, y no me meto en temas religiosos, ¿va? Sino el asunto de cómo es que existe esa parte de seguir como diciendo, ¿no? Ese discurso como de consuelo, pero que no está respetando la realidad del desarrollo del niño,
¿sí? Y entonces ni son angelitos, ¿no? Ni son niños que no van a crecer y van a tener necesidades, ¿no? Ni van a ser niños que no van a tener otras posibilidades del desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces también se empieza a ver que se les civiliza también en debates, ¿no? En donde se empieza a hablar sobre las necesidades que tienen las personas autistas, ¿va? Y ahí es donde se empieza a buscar, pues, esta parte de la comprensión y reflexión, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ir ya a las últimas porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces, bueno, como conclusión, sí es importante entender que el autismo no es un error, sino que sí se propone que se entienda como una forma de ser y estar también en el mundo, ¿no? Y que claro, tiene necesidades, eso no se va a negar, eso siempre se va a estar trabajando e identificando, y por eso es que se sigue trabajando en políticas públicas que permitan, ¿no?, brindar los apoyos adecuados a las necesidades de cada persona que vive con la condición del espectro autista, ¿va? Y también se invita a que pensemos que la verdadera inclusión implica transformar el entorno, no a la persona, ¿sí? Es decir, lo que ahorita usted comentaba, ¿no? Por eso estamos haciendo estos espacios. ¿Para qué? Para que todas las personas tengan la posibilidad de acercarse y aprender sobre autismo, ¿no? Y que a lo mejor decimos, sí, en mi familia no hay alguien con autismo, o a veces eso creemos también, ¿no? Y entonces ha habido a quienes, estando aquí, nos llegan a decir, oye Carla, ¿sabes qué? Yo he visto que eso que tú me compartiste o en la conferencia pasada que escuché esto, pues tiene que ver con mi vecinito, con mi primo, con mi hijo o conmigo misma, ¿no? Y entonces se han ido haciendo todos estos procesos de reflexión porque la idea es que salgamos hacia afuera y empecemos a hacer una construcción social diferente, ¿no? Y también, pues que sigamos trabajando esta parte de escuchar y dar lugar a las voces autistas, que es ahora sí fundamental para poder avanzar, ¿no? E incluso en el programa vienen algunas personas que pertenecen al espectro autista y van a estar aquí compartiendo también sus propias experiencias, ¿vale? Para que si después pueden venir, nos acompañen. Y bueno, termino con esta frase que pues en lo particular a mí me encanta, ¿no? Que es de Lydia Brown y dice: ser autista no me hace menos humana, lo que me deshumaniza es una sociedad que se niega a verme como igual, ¿vale? Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.